Donde quiere construir una caja de planta. Pone roca en el fondo para drenaje como se muestra en la imagen a continuación. Así que aquí está la caja de la planta. Observe cómo las 2 pulgadas inferiores contienen la roca. Al menos un tercio de la caja de la planta debe ser tierra. Dante tiene 300 pulgadas cúbicas de tierra. ¿A qué altura debe Dante llenar el suelo de la caja de la planta? Entonces, si echamos un vistazo a la altura, desafortunadamente, no podemos dividirla fácilmente en tercios. O divídalo en 3 partes iguales porque la altura es 8 y, por lo tanto, tendremos que resolver este problema usando el volumen. Y debido a que la caja de la planta es un prisma rectangular recto, sabemos que el volumen es igual a la longitud por el ancho, por la altura. Comencemos por determinar el volumen total de la caja. Entonces, en este caso, el volumen será igual a 9 pulgadas por 8 pulgadas, por 8 pulgadas. Entonces, 9 veces 8, 8 veces es igual a 576 y, por lo tanto, el volumen es igual a 576 pulgadas cúbicas. Entonces, para nuestro próximo paso, queremos encontrar un tercio del volumen para determinar al menos cuánto del volumen debe ser tierra. Entonces, para encontrar un tercio del volumen de 576 pulgadas cúbicas, queremos dividir 576 por 3. Entonces 576 dividido por 3, lo que nuevamente nos dará un tercio del volumen de la caja de la planta, es igual a 192. Y por lo tanto, un tercio del volumen es 192 pulgadas cúbicas. Entonces esto nos dice que al menos 192 pulgadas cúbicas del volumen deben ser tierra. Ahora, para determinar a qué altura Dante debe llenar la caja de la planta con tierra, determinemos el volumen de cada pulgada de altura. Entonces, para encontrar el volumen total de pulgadas en altura, vamos a usar la misma fórmula de volumen, longitud por ancho, por altura. Pero por cada pulgada de altura. Por supuesto, la altura solo será una. Entonces, el volumen de cada pulgada de altura sería igual a 9 pulgadas por 8 pulgadas, por 1 pulgada. Bueno, 9 por 8 multiplicado por 1 es igual a 72 y, por lo tanto, el volumen de cada pulgada de la caja es igual a 72 pulgadas cúbicas. Así que ahora tenemos que calcular cuántas pulgadas de altura, o cuántas 72 pulgadas cúbicas se necesitarán para alcanzar al menos un volumen de 192. Bueno, sabemos que si agrega 1 pulgada de tierra, 1 vez 72 es igual a 72 pulgadas cúbicas. Obviamente, eso no es al menos 192 pulgadas cúbicas. Si agregamos 2 pulgadas de tierra, 2 veces 72 es igual a 144. Entonces el volumen sería 144 pulgadas cúbicas. Nuevamente, no al menos 192, por lo que debemos agregar más tierra. Si agrega 3 pulgadas de tierra, 3 veces 72 es igual a 216 pulgadas cúbicas. Y ahora observe cómo si agregamos 3 pulgadas de tierra en la caja de la planta, estaría agregando 216 pulgadas cúbicas de tierra a la caja de la planta, que es al menos 192 pulgadas cúbicas de suelo. Y por lo tanto, si agregamos 3 pulgadas, satisfaría la condición de que al menos un tercio de la caja de la planta debe ser tierra. Pero recuerde que tiene 300 pulgadas cúbicas de tierra, así que veamos si estaría bien si agregara otra pulgada de tierra a la caja de la planta. Bueno, si agregamos 4 pulgadas de tierra a la caja de la planta, estaría agregando 4 veces 72, o 288 pulgadas cúbicas de tierra a la caja, que todavía es al menos 192 pulgadas cúbicas, y menos de 300. Entonces él realmente tiene una opción. Puede agregar 3 pulgadas de tierra o 4 pulgadas de tierra y seguirá satisfaciendo la condición de que al menos un tercio de la caja de la planta debe ser tierra. Pero debemos tener cuidado porque la pregunta es, ¿a qué altura debe Dante llenar la caja de la planta con tierra? Entonces una opción sería para agregar 3 pulgadas. Y dado que 2 más 3 son 5, podríamos agregar tierra a la altura de 5 pulgadas aquí, y satisfacer la condición. Pero también podría agregar 4 pulgadas de tierra. 2 más 4 es igual a 6. Entonces, también podría agregar tierra hasta la marca de 6 pulgadas aquí, y nuevamente satisfacer la condición de que al menos un tercio de la caja de la planta sea tierra. Entonces, en realidad hay 2 respuestas correctas para este problema. Sigamos adelante y escribamos esto. Podemos decir que Dante debe llenar la caja de la planta a una altura de 5 pulgadas, o 6 pulgadas. Ahora, para su evaluación de Common Core, respondería 5 o 6, no ambas. Ambos se contarían como correctos. Espero que hayas encontrado esto útil.